Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, bueno, eh, vamos a empezar hoy con la clase de farmacología, ¿sí? Vamos a tener hoy fármaco, como me habían pedido, y mañana hacemos lo del parcial, ya más o menos les explico al final de la clase cómo va a ser. Hoy vamos a ver, nos quedan dos temas de ver de farmacología. Nos queda ver el tema de hemostasia, que es el que vamos a ver hoy, y nos queda ver el tema de anemias, cortito, que lo vamos a ver a la vuelta de las mesas, ¿sí? Y después ahí seguimos con el otro parcial y demás, o sea que con esta materia estamos bien con los tiempos, ¿sí? Y bueno, y con micro por ahí nos queda un poquito más, pues es más larga. Eh, Hemostasia, yo les voy a hacer como una pequeña introducción, como hemos hecho hasta ahora, de lo que es la fisiopatología de la hemostasia, ¿sí? Se las voy a ir explicando, y después vamos a enganchar con la farmacología, que vamos a ver los anticoagulantes, ¿sí? Y vamos a ver los antifibrinolíticos. Pero para entender estos medicamentos, nosotros tenemos que entender un poquitito de cómo es el proceso de la hemostasia. Yo le voy a hacer una pequeña introducción y ahí arrancamos. Cualquier cosita me van frenando, ¿sí? Lo voy a girar, así se los voy explicando con dibujitos, que por ahí es más práctico para aprender. Vamos con la hemostasia. Hemostasia. ¿Sí? Imagínense que tienen un vaso sanguíneo, ¿sí? Y por algún motivo se produce una lesión del vaso, ¿sí? Ese vaso empieza a sangrar. ¿Mm? Hay todo un proceso que se llama etapas de la coagulación, ¿sí? Etapas de la coagulación, donde va a ser para que ese vaso se vuelva a cicatrizar. ¿Y qué etapas va a ser? ¿Cuáles son los procesos por los cuales van a pasar? El primer proceso, lo que va a haber es lo que se llama una vasoconstricción. ¿Sí? A este vaso que tenía este calibre va a disminuir su calibre. Por lo tanto, si yo le disminuyo el calibre al vaso, lo que voy a lograr es que entre menos sangre, pase más lento la sangre y por lo tanto pierda menos cantidad de sangre. Al achicar el espacio por donde pasa la sangre, va a salir menos cantidad de sangre. Entonces, con una vasoconstricción, yo freno, ¿sí?, la cantidad de sangre. Si es un vaso muy pequeño, como puede ser, por ejemplo, una arteriola, con la simple vasoconstricción yo freno y hago hemostasia. Por eso muchas veces, ¿qué es lo que se hace también? Se le agrega frío en la zona, ¿sí?, para vasocontraer y disminuya también. Eso, todo lo que produzca vasoconstricción hace que disminuya el sangrado. Entonces el primer proceso es la vasoconstricción, que va a hacer que ese vaso, ¿sí?, cambie de tamaño. Primero. Segundo, va a venir la formación, ¿sí?, de lo que sería el tapón plaquetario. Formación del tapón plaquetario. ¿Y qué sería esto de la formación del tapón plaquetario? Cuando se rompe el vaso, ¿sí?, este vaso, esta pared del vaso, ¿sí?, está compuesta por colágeno. Ese colágeno que tiene la pared del vaso, al producir una injuria, al romperse, esas células, ¿qué van a liberar? Van a liberar un factor que se llama von Willebrand. Y este factor von Willebrand, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que vengan plaquetas, ¿sí?, que se dieran plaquetas. Por lo tanto, bueno, pongámosle que acá estaría el vaso, ¿sí?, como para seguir el orden. Van a venir las plaquetas que están dando vuelta en sangre y se van a unir y van a formar como un tapón para que no pueda salir la sangre. Eso es lo que se llama el tapón plaquetario. A su vez, se va a liberar una sustancia, ¿sí?, que se llama tromboxano. Y el tromboxano, ¿qué va a hacer? Va a hacer que vengan más plaquetas. ¿Sí? Va a adherir más plaquetas. ¿Sí? Entonces van a venir a través del tromboxano y se van a unir más plaquetas. Y eso es lo que se llama la agregación y la adhesión plaquetario. Y se forma como un tapón para que frene el sangrado. Eso sería la formación del tapón plaquetario. Después viene un tercer paso, que es la formación del coágulo. Formación del coágulo. ¿Sí? ¿Y cómo se va a formar el coágulo? Bueno, lo que va a pasar acá va a ser que haya un factor común de la coagulación de las dos vías, no vamos a estudiar las vías, ¿sí?, que es el factor 10.
¿Sí? ¿Se acuerdan de la vía de coagulación de fisiopatología? Bueno, las cascadas de la coagulación tienen un factor común, llegan todas, ya sea una viene por una vía y otra por esta vía, todas llegan al factor 10. Y el factor 10 va a hacer que se transforme la protombina en trombina, y esta trombina hace que se transforme el fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina es atraída por las plaquetas, unos factores que tienen las plaquetas que se llaman 2B, 3A, al coágulo. ¿Y qué es lo que va a formar? Va a formar una malla, una red de fibrina. Y ahí se forma el tapón. ¿Sí? Ahí se forman las etapas de la coagulación el trombo plaquetario para frenar el sangrado. Entonces, primero produzco una vasoconstricción, el vaso se achica. Después vienen y se adhieren, al romperse ese vaso, liberan una sustancia que es el colágeno. Este hace que el von Willebrand se active y traiga plaquetas. Por eso hay una enfermedad, que es una enfermedad de von Willebrand, que al no tener el factor von Willebrand, ¿qué pasa? El paciente no tiene cómo agregar plaquetas y por lo tanto tiene una coagulación alterada. Pero vamos a la fisiopatología. Patogenia. Se contrae el vaso primero, después vienen y se adhieren plaquetas, ¿sí? Se agregan plaquetas a la pared y se terminan de adherir. O sea, se juntan las plaquetas y forman un trombo. Y después viene el tercer paso, que es a través del factor 10 de la coagulación, donde convergen las dos cascadas, terminan formando fibrina. Y la fibrina es atraída por unos factores que tienen las plaquetas para formar una malla y formar todo el tapón plaquetario, y tapón, o sea, la formación del tapón rojo y tapón blanco, que se llama, ¿sí? Y la formación de la hemostasia. Eso es lo que pasaría fisiopatológicamente. Ahora, hay un proceso que después se ocurre, que es el que se llama la fibrinolisis. ¿Qué es la fibrinolisis? ¿Sí? Nosotros dijimos, etapa de la coagulación 1, y después tenemos un proceso que se llama fibrinolisis. ¿Qué sería la fibrinolisis? Es la formación del plasminógeno, que está dando vuelta, y lo transforma en plasmina. ¿Y qué es la plasmina? ¿Qué tiene que ver acá la plasmina? Bueno, la plasmina lo que va a ir a hacer es a digerir o degradar el coágulo, ¿sí? Conclusión, lo que va a hacer es disolver el coágulo. ¿Y qué sería esto? Va a venir acá y lo que va a hacer es disolver todo este coágulo. Esto es lo que hace el plasminógeno a través de la fibrinolisis. Entonces, ¿qué queda por producto final? La cicatrización del vaso y la recuperación. Entonces, es un proceso final de disolución del coágulo y cicatrización. Por eso nosotros tenemos en el cuerpo podemos tener fibrinolíticos o anticoagulantes naturales, que van a mantener un proceso para que no se produzcan coágulos de más, ¿sí? Y que tampoco se produzcan coágulos. ¿Por qué? Porque si tenemos más coágulos podemos generar lo que son las trombosis. Y si tenemos menos podemos generar hemorragias. ¿Sí? Entonces el cuerpo tiene sustancias que van manteniendo esto. Como por ejemplo el factorístico, la proteína C y demás. Pero por ahora, sepan esto. ¿Sí? Entonces, se los vuelvo a repetir. No sé si se alcanzó a leer. Hay una persona que quiere ingresar. Entonces, se los vuelvo a repetir para que les quede, ¿sí? Vamos a hacerlo acá con el dibujito. Yo tengo primero un vaso sanguíneo, se me rompe el vaso, entonces lo que voy a tener primero es una vasoconstricción. Después voy a tener la adherencia, agregación de plaquetas junto con la adherencia a plaquetas. ¿A través de qué? A través del factor von Willebrand que las atrae. Y después, estas plaquetas, a través de factores que tienen, lo que van a hacer es atraer la fibrina, formada por la cascada de la coagulación. Y ahí se forma el trombo. Y después de formarse el trombo viene el proceso de cicatrización, que es a través de la plasmina, ¿sí? Que disuelve ese coágulo y vuelve a reparar el vaso. Eso es lo que pasaría normalmente, ¿sí? En un proceso de hemostasia. Ahora, en base a esto que acabamos de ver, nosotros tenemos que saber que hay medicamentos que me van a ayudar, por ejemplo, a evitar que se me formen trombos, ¿sí? Que son los anticoagulantes. O va a haber medicamentos que lo que me van a permitir es que disuelvan el coágulo una vez que se forman, que son los fibrinolíticos, que ahora enseguida los vamos a ver. Anticoagulantes, ¿por qué? Pues si no permito que se forme altera la coagulación, no voy a permitir que se formen trombos. ¿Y cuál es el riesgo de un trombo? Que me obstruye y me produzca
trombosis o infartos en el vaso en donde está obstruyendo. Y si ya me se produjo el trombo y estoy en un tromboembolismo pulmonar, yo le puedo dar un medicamento para que destruya el trombo. En ese caso serían los fibrinolíticos. Ya ahora lo vamos a ver. Por ahora quiero que sepan, vamos por parte, esto que está acá. ¿Sí? Hasta lo que está acá más o menos se va entendiendo. ¿Cuáles son los procesos de la hemostasia? Si no, cualquier cosa se los vuelvo a repetir. Les voy a girar así. Voy a meter otra. Entonces, hemostasia, me lastimo, ¿sí? ¿Qué hace? Vaso contrae, agrega y adhiere plaquetas y después mete la fibrina. Y después lo disuelvo y lo vuelvo a recuperar. Ahora, esto es uno. Ahora el otro concepto que necesito que aprendan también es el concepto de la trombosis. ¿Y qué es la trombosis? La trombosis es la formación patológica de un coágulo. O sea, no un coágulo que se forme en forma normal porque lo necesito para, por ejemplo, para una lesión, sino que en forma patológica se me forma un coágulo. ¿Y cuál es el riesgo de estos coágulos? Que si el riesgo de estos coágulos obstruye una arteria, me va a dar un infarto. Si me obstruye una vena, me puede dar una trombosis o un tromboembolismo pulmonar. Ahora se los voy a explicar en dibujito. Y generalmente este está asociado a lesiones vasculares o a éstasis sanguíneo o a aterosclerosis. Y en base a eso, esto es como nosotros tenemos que tratar de prevenir, que vamos a ver qué es las medidas que se toman por ahí en los casos de los prequirúrgicos, ¿sí? Perdón, en los casos de antes de la cirugía, ¿sí? Como por ejemplo las vendas elásticas, los medicamentos. Ahora vamos a ver en el tratamiento para qué sería cuando entremos en el tratamiento. Yo quiero que entiendan ahora el concepto de lo que es trombosis. Entonces, si yo le hablo de trombosis, vamos a borrar lo que es hemostasia. Yo ahora hablo de trombosis. Les dije la formación patológica de un coágulo. Imagínense que tienen, bueno, lo vamos a hacer así es más fácil, un vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Sí? Imagínense que esta es una cara del corazón, ¿sí? Por ejemplo, un órgano, pónganle. Entonces estas son arterias. Y yo por algún motivo se me genera un trombo. El trombo de origen arterial generalmente es causante por aterosclerosis. Ateromatosis. Aterosclerosis es la enfermedad neurológica. Ateromatosis, ¿qué quiere decir? Una placa ateroma. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo ese vaso, ¿sí? Acá que se me va juntando colesterol, HDL, LDL, ¿sí? El acúmulo de grasas en la pared. Acúmulo de grasa, hasta que llega un momento que obstruye el vaso. Si me obstruyó el vaso, todo lo que irriga este vaso, todo lo que está acá, va a dejar de tener irrigación. Entonces, ¿qué va a entrar? En lo que es un infarto. ¿Sí? ¿Infarto qué es? Infarto es cuando se produce una isquemia, y eso es lo que produce el dolor, la necrosis, ¿sí? La falta de oxígeno en esa zona. Si yo estoy hablando del corazón, se va a llamar, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, de una arteria de la cara anterior, por ejemplo. Si yo hablo, por ejemplo, del hígado, una arteria del hígado, un infarto hepático. ¿Sí? Si yo hablo a nivel cerebral, un infarto cerebral. Si yo hablo a nivel del aparato digestivo, un infarto mesentérico. ¿Sí? Entonces, se me puede obstruir por una placa de ateroma, un vaso, y también se me puede obstruir un vaso por lesión. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá una placa de ateroma y se me lesiona el vaso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a formar las plaquetas, va a formar la fibrina y me puede producir la obstrucción. ¿Y en qué caso se puede lesionar un vaso? Que no sea, por ejemplo, un corte, porque yo le expliqué, le dije, me corté, lesión todo, pero por ejemplo un vaso del corazón, ¿cómo hago? Es por otra manera. ¿Cuál sería? La hipertensión. La presión alta, ¿sí? Cuando una persona tiene presión alta, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Cómo se mide la presión? Yo les voy a girar un poquitito. ¿Cómo mido la presión? Yo lo que hago, le pongo un tensiómetro, ¿sí? Aprieto, ¿sí? Y voy soltando, y cuando ya la presión de la sangre vence la fuerza del tensiómetro, y me determina qué presión tengo. Entonces, ¿qué es la fuerza que ejerce la
sangre sobre las paredes de la arteria. Esa sería la presión. Cuando es mucha presión, ejerce mucha fuerza sobre las paredes, la va dañando a la pared. Entonces, dañando, esa pared se va generando cicatrización, y eso puede hacer que se vaya obstruyendo. Por eso los pacientes hipertensos tienen muy alto riesgo de generar infarto, porque van obstruyendo la pared del corazón, y encima, si es hipertenso, es sedentario, es dislipidémico, come mucho con colesterol, tengo placa de ateroma, tengo el combo perfecto, las placas, tengo la lesión que forma el coágulo. Y a su vez, ¿qué es lo que me hace el sedentarismo en estos casos? No me deja que yo genere conexiones, ¿sí?, en arterias. ¿Qué quiere decir? El corazón es un músculo. Se lo voy a volver a girar para que lo entiendan. Entonces, el corazón, ustedes imagínense que van al gimnasio, que se da aparato y todo más, que cazan, hipertrofian el músculo, por ejemplo, del brazo. Entonces, ese músculo, ¿qué pasa? Crece el del brazo cuando hacen ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesita mayor irrigación, ¿sí? Porque hay una hiperplasia de las células del brazo, ¿sí? Porque están haciendo aparatos, por ejemplo. O el que corre, va a tener más sangre en las piernas. El corazón es lo mismo, el que hace mucho ejercicio, que necesita un corazón más fuerte, ¿sí? Porque el corazón trabaja más. Entonces, ¿qué necesita el corazón? Mayor irrigación. Entonces, por ejemplo, en un paciente que no es sedentario, por ejemplo, ¿qué hizo? Normalmente, por hacer mucho ejercicio, va generando colaterales. Entonces, esa colateral, en caso de un infarto, nos salvan. ¿Por qué? Porque esta no irriga, pero esta que venía por acá, sí. Eso es lo que haría también el ejercicio. Pero es lo que sería la causa del infarto, ¿sí? Ahora, imagínense que lo que se me obstruye es una vena, ¿sí? Imagínense lo más común en el territorio de miembros inferiores, ¿sí? Tengo las venas, dentro del miembro inferior tengo dos circuitos, el interno y el externo, ¿sí? Ahora póngale que se me genera una trombosis en un miembro inferior. En ese caso, no, ya la sangre viene desoxigenada de las venas. Acuérdense que, les voy a volver a girar, viene por las arterias y vuelve, irriga los tejidos y después vuelve por las venas para volver a oxigenarse. O sea que de las venas ya viene desoxigenada, o sea que no me va a generar un infarto, pues ya no voy a tener el oxígeno. Entonces, ¿qué tiende a generar? Un edema, ¿sí? Una inflamación de la zona. ¿Mm? Pero el riesgo de las trombosis venosas, en este caso de miembros inferiores, ¿cuál es? Que se desprende ese trombo de la vena y viaje. ¿Y a dónde puede ir? A una vena, por ejemplo, a nivel pulmonar. Si llega a ir a una vena pulmonar, acuérdense qué pasa. Que en el circuito pulmonar, acuérdense que tienen dos circuitos, ¿sí? Ahora les vuelvo a girar, perdonen que les voy y vengo, pero para que por ahí me vayan entendiendo. Acuérdense que tienen dos circuitos. Uno es el corazón, que es el circuito, por decirlo, sistémico, y después tienen el pulmonar, ¿sí? Que es un circuito que va y viene del corazón. El que trae oxígeno a nivel pulmonar son las venas, y acá las arterias. Entonces, si se me obstruye una de estas, me puede generar un tromboembolismo pulmonar, y el paciente puede tener un infarto pulmonar y se puede llegar a morir, que es grave, ¿sí? Porque viajó un trombo de abajo y fue a parar a la parte pulmonar de las venas, que eran las que transportaban el oxígeno. Por eso también es importante. ¿Cómo se genera? En este caso, acuérdense que las venas no tienden a generar placas ateromatosas, ¿sí? Ni tampoco es la que se afecta más en una hipertensión. Por lo tanto, el mayor riesgo de los trombos a nivel venoso es la éstasis sanguínea. ¿Qué sería la éstasis sanguínea? Es que la sangre que se queda, la sangre que se queda atrapada. Les vuelvo a girar, perdón. ¿Qué sería la sangre que se queda atrapada? La sangre que no circula. Cuando una sangre se queda quieta, eso puede generar trombos. Y eso puede obstruir una vena y eso nos puede llegar a producir una trombosis venosa profunda con un tromboembolismo pulmonar posterior. Por lo tanto, ¿cuál sería uno de los mayores riesgos que nosotros tenemos? Por ejemplo, el paciente con varices. El paciente que tiene varices en miembros inferiores, ¿qué pasa? Hay una dilatación de las venas, y esa dilatación de las venas queda la sangre ahí quieta y no se mueve. Entonces eso puede generar que genere un trombo en las venas que después pueda migrar. La cirugía, ¿sí? Cirugía, por ejemplo, que lleve más de 2-3 horas, de traumatológica, cadera o lo que sea,
a nivel quirúrgico, lo que va a hacer es tener al paciente quieto en una posición. O por ahí a veces, las posiciones que a veces le dicen, por ejemplo, de la ginecológica, donde hay que apoyar las rodillas, ¿sí? ¿Qué va a generar? Va a generar muy quieto las piernas y por ahí puede estar comprimiendo alguna vena o algún paquete vasculonervioso. Entonces, ese tiempo quieto el paciente, o después del postoperatorio que tiene que estar quieto sin moverse, puede predisponer a trombosis, porque la sangre venosa queda quieta. Entonces, el paciente hay que hacerle la movilización precoz. Y durante la cirugía, hay que hacer una profilaxis para que no genere una trombosis venosa profunda, que pueda viajar, generarnos un tromboembolismo pulmonar, y ahí es una complicación severa que podemos llegar a tener con alta mortalidad del paciente. Entonces, en esos casos, ¿qué medidas se toman? Como vamos a ver, las vendas elásticas, que las vendas elásticas, ¿qué es lo que van a hacer? Es comprimir el retorno venoso, lo que no hace la varices, comprimirlo. Y medicación, que ya la vamos a ver. Ahora, sí, ustedes cuando lo vean, por una anestesia, van a ver que hay protocolos en donde le dice, paciente con tal cirugía, tal edad, tales factores de riesgo, predispone a que uno tenga que utilizar medicamento, tengo que utilizar las vendas. Cuando son cirugías cortas, o el paciente no tiene varices y demás, o sea, hay determinadas reglas donde uno debe saber qué utilizar y no. Pero sepan cuál es el objetivo. El objetivo es que no se acumule la sangre por mucho tiempo en un lugar para que podamos generar trombos. En este caso, trombosis venosa. Entonces, para haciendo un resumen, nosotros tenemos lo que es la trombosis, que es la formación patológica la formación patológica de un coágulo. ¿Sí? Puede ser una trombosis arterial, que puede ser por causa de una placa ateromatosa, o una lesión del endotelio que forma un coágulo, que me va a dar un infarto. O puede ser venosa, por éstasis sanguíneo, que me va a dar una trombosis venosa, y eso me puede dar un tromboembolismo pulmonar. Ahora, en base a esto, lo que es la hemostasia y lo que es la trombosis, tenemos que ver cómo nosotros vamos a prevenirlo, tratarlo. Y ahí vienen lo que son los anticoagulantes orales. ¿Sí? Ahora les voy a girar un segundito, y ahora les voy a explicar lo que serían los anticoagulantes orales. ¿Sí? Hasta acá más o menos se va entendiendo. Esto es conceptos que necesito que vayan sabiendo para poder entender ahora cuando les hable de los medicamentos. ¿Se entiende lo que es una trombosis? ¿Se entiende lo que es si quieren preguntar algo, tienen duda de algo, váyanme preguntando. Lo que es la etapa de la hemostasia. O sea, tienen que saber lo que es la etapa de coagulación y lo que sería una trombosis. ¿Estamos bien? Seguimos con los medicamentos. ¿Seguimos? Bien. Bueno. Vamos ahora a lo que sería el tratamiento. ¿Y para qué es el tratamiento? Ahora los voy a girar y después les voy haciendo se lo explico y después le hago el cuadrito. ¿Para qué sería el tratamiento en este caso? ¿O qué sería el tratamiento? ¿Para qué lo utilizamos? Ustedes imagínense, por un lado, nosotros sí tenemos riesgo, ¿sí?, en una cirugía de generar un trombo, ¿sí?, ya sea una trombosis venosa, ¿sí?, o algún otro riesgo de un trombo en el cuerpo que me puede llevar a producir un tromboembolismo pulmonar, ¿sí?, un infarto, lo que yo le voy a dar al paciente, ¿sí?, es un anticoagulante. O sea, le voy a dar un medicamento para que no pueda coagular. ¿Qué quiere decir? Cuando vaya a formar el trombo, no lo pueda formar, o sea, cuando quiera formar el coágulo, no lo pueda formar porque tiene un medicamento que no le permite formar el coágulo. ¿Sí? Por eso se llaman anticoagulantes, porque ese proceso, porque ¿cuál es uno de los mayores riesgos? Por lo tanto, la estasis, que pueda formar un coágulo, o una hipertensión, o sea, que un paciente haga un pico de presión, eso lesione los vasos y pueda generar la trombosis. Por eso es muy importante que si es una cirugía programada y el paciente está con la presión descontrolada, no se va a operar, ¿sí? Porque ahí tienen uno de los riesgos que puede llegar a pasar. Entonces, si yo al paciente quiero evitar que genere un trombo, le voy a dar un anticoagulante, algo que no permita que coagule para que no pueda formar un trombo. ¿Sí? De estos tenemos medicamentos previos a la cirugía que son los anticoagulantes como la heparina. Y después puede haber pacientes que van a estar 3-6 meses en reposo, sin moverse, entonces van a seguir con el riesgo. Entonces ahí le puedo dar lo que son los anticoagulantes orales. O también puede pasar que me encuentre con un paciente que tenga riesgo de generar trombos, ¿sí? Por ejemplo, de causa cardíaca. Por ejemplo, que haga fibrilación auriculares, que tenga un problema de trastorno cardíaco en donde tenga riesgo de formar coágulo. Entonces ese paciente
va a venir ya con anticoagulantes orales, tomando. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta acá? Que cuando yo voy a hacer una cirugía tengo que utilizar la heparina porque es mejor manejable. El anticoagulante oral, ¿sí?, puede tener un riesgo como la heparina, porque yo le estoy diciendo, no dejo que forme el coágulo. Ahora, si yo estoy cortando, estoy haciendo una cirugía, y sangra, ¿cómo va a coagular? Entonces tengo que tener regularlo. Entonces, en todo paciente que va a entrar a una cirugía, se suspenden los anticoagulantes orales y se mantiene con una dosis profiláctica de heparina, y después se lo vuelve a pasar, ¿sí? Pero durante la cirugía, 12 horas antes y 12 horas después de la cirugía, se mantiene con heparina, para evitar que genere hemorragias también dentro de la cirugía. Entonces, tengan en cuenta que tenemos los anticoagulantes orales, tenemos la heparina, la heparina para las cirugías, que es el que más van a manejar ustedes, ¿sí?, que puede ser la heparina común o la de bajo peso molecular, y después tenemos los anticoagulantes, que puede venir el paciente con anticoagulantes, en la consulta prequirúrgica le van a decir cuánto suspenderlo y pasarlo a heparina, o puede ser que después quede con anticoagulantes, ¿sí? Porque puede ser un paciente que ya después lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular. Puede ser un paciente que tenga problemas de fibrilación auricular, necesite estar anticoagulado para no generar trombo. O puede ser un paciente que venga con aspirina, ¿sí? También, por ejemplo, porque ha tenido un infarto para no generar trombo. Entonces ese paciente lo tengo que regular, pero me tengo que asegurar que no genere trombo en la cirugía. Y a ese paciente le voy a dar heparina. Y al paciente que viene sano, pero son mayores de 40 años, tienen varices, por ahí son sedentarios, o o no tienen ningún problema, pero una cirugía larga, o a esos pacientes también los debería anticoagular, con una heparina, y después, bueno, no va a seguir con nada. Y después, en el caso de que yo tenga un paciente, pónganle, no tomé ninguna medida de prevención, ¿sí? No le coloqué media, no le di heparina, y hizo una trombosis venosa profunda y me hizo un tromboembolismo pulmonar, que ya tengo el trombo, a ese paciente, por más que le dé anticoagulante, no le va a hacer nada porque ya me formó el coágulo. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Algo que lise o rompa el coágulo. Y ahí vienen los antifibrinolíticos como la streptocinasa, que es el otro que vamos a ver. Entonces, dentro de los fármacos vamos a ver los anticoagulantes orales, la heparina y la streptocinasa. Anticoagulante heparina para prevenir la cirugía, anticoagulantes orales para prevenir también los coágulos, pero fuera del acto quirúrgico, y la streptocinasa para lisar un trombo que se me haya formado. Esos son los 3 medicamentos que vamos a ver. Yo ahora se los voy a ir poniendo por cuadrito y le voy a ir explicando qué va haciendo cada uno. Cualquier cosa me van frenando. Bueno, vamos con... Les voy a hacer como un cuadrito, ¿sí? Esto siempre se pregunta mucho, esto siempre... Les voy a poner la heparina, y los anticoagulantes orales. Vamos con el mecanismo de acción. La heparina lo que va a hacer es activa una sustancia que es la antitrombina 3. ¿Y qué va a hacer esto? Que inactiva a la trombina y el factor 10 de la coagulación. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes se acuerdan cuando yo les expliqué y les dije que se lesionaba el coágulo, vasoconstricción, agregación plaquetaria, y después tenía que venir la fibrina a formar la malla, la fibrina para que se forme necesita de la trombina y el factor 10. O sea que yo, si tengo un medicamento que me inhibe la trombina y el factor 10, no voy a poder formar fibrina. Si yo no puedo formar fibrina, no formo el coágulo rojo. Entonces no permito que se forme un coágulo. Solamente va a haber pequeña agregación plaquetaria, pero no formación de un coágulo. Por eso la heparina sirve como un anticoagulante. Ahora, ¿cómo se puede dar? Se puede dar por vía subcutánea. Sí, generalmente se utiliza la vía subcutánea. ¿Vieron cómo se puede dar también en forma endovenosa? ¿Vieron como los diabéticos que se pinchan debajo de la panza? De esa manera se puede utilizar la heparina.
Eso sería la vía de administración. Otra de las cosas importantes es el tiempo de acción. ¿Cuánto tarda en actuar la heparina? La heparina actúa en forma inmediata. Y los anticoagulantes tardan en actuar. Por eso también es importante, cuando uno no toma nada, poder 12 horas antes colocarse una heparina y 12 horas después, antes y después de la cirugía, para poder tener el tratamiento efectivo. Pero uno se la coloca y ahí no actuó, se lo puede colocar previo a la cirugía. Entonces, el tiempo de acción es inmediato. ¿Qué efectos adversos puede tener? Y el efecto adverso principal es la hemorragia. Si yo me paso en la dosis, puedo hacer que el paciente no coagule nada y tenga una hemorragia en la cirugía. O tengo una hemorragia ante un traumatismo. Y para eso yo voy a tener lo que es un antídoto, que lo tengo que tener a mano. ¿Qué quiere decir? Es un medicamento que va a hacer lo contrario, va a inhibir lo que hace la heparina, que es la protamina. Entonces, si le doy protamina a un paciente que tiene una hemorragia por heparina, lo voy a frenar. ¿En qué casos están indicados? ¿Sí? Y esto la indicación es para los dos, para que les quede. En las trombosis venosa profunda y en el tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? En caso el paciente tenga trombosis venosa profunda, para evitar, ¿sí? O sea, esto es para la profilaxis de estos dos. Si yo le digo, ¿para qué se da la heparina? Para prevenir una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, en una cirugía. Esa sería la indicación. ¿Y cuándo estaría contraindicado? ¿En qué casos podría estar contraindicado? No sé si se alcanza a ver ahí. ¿En qué caso estaría contraindicado, por ejemplo, la heparina? Por ejemplo, en una úlcera. Úlcera péptica, pónganle. ¿Qué quiere decir? Cualquier situación en el cuerpo en donde haya un sangrado, yo no le voy a dar heparina porque voy a empeorar el sangrado. Entonces, tengan en cuenta que la heparina inhibe el factor 10, que es donde converge la cascada de la coagulación. Por lo tanto, la heparina no deja que se forme fibrina. Si no se forma fibrina, no forma el coágulo. Actúa inmediatamente, pero tengo que tener cuidado con la dosis. Generalmente se coloca una dosis profiláctica, que son 5.000 unidades, una ampolla, porque puedo generar una hemorragia, pero igual tengo la protamina. ¿Para qué lo indico? Para prevenir las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar. ¿Cuándo estaría contraindicado? Cualquier, por ejemplo, hemorragia que haya en el cuerpo, como por ejemplo una úlcera péptica. Eso sería la heparina. Ahora vamos a ver el otro, que son los anticoagulantes orales. Esto lo que van a hacer es bloquear el epóxido, que sería como de vitamina K. ¿Sí? Sería como el precursor de la vitamina K. Por lo tanto, lo que no dejan es que se forme vitamina K. Si yo no formo vitamina K, la vitamina K es necesaria para sintetizar el factor 2, 7, 9 y 10 de la coagulación. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No dejo que se forme el factor 10 de la coagulación. Si no se forma el factor 10 de la coagulación, el paciente no forma coágulo, porque no permite que se forme la fibrina. Ahora, fíjense acá cuál sería una diferencia importante entre los dos mecanismos de acción. La heparina al factor inactiva, ¿sí?, al factor 10. O sea, el factor 10 que se formó lo inactiva y no deja que actúe. En cambio, los anticoagulantes no permiten que se sintetice el factor 10. Y eso es muy importante, la diferencia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le doy heparina, directamente actúa en forma inmediata, porque lo que va a hacer es inhibir al factor 10, a todo el factor 10 que está dando vuelta lo inhibe. En cambio, los coagulantes orales tardan entre 36 a 48 horas para actuar. ¿Por qué? Porque al factor 10 que está dando vuelta, que ya se sintetizó, va a poder actuar. Ahora no va a dejar que se sintetice más. Entonces, para que se degrade ese que está dando vuelta en sangre, tarda 36 a 48 horas. No sé si se entiende el concepto. ¿Sí? Hay factor 10 dando vuelta en sangre. ¿Sí? Que cuando se necesita, actúan. Si lo doy heparina, a ese que está dando vuelta en sangre no deja que actúe. Entonces ya inmediatamente sirve como anticoagulante. En cambio, el anticoagulante oral no deja que se sintetice más factor 10. Pero el que está dando vuelta va a poder actuar. Y tarda 36-48 horas en degradarse. Por eso
es el tiempo que tarda en hacer efecto el anticoagulante oral. Como es anticoagulante oral, se da por vía oral. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos puede tener? Y los mismos, hemorragia. Este es más difícil de controlar. Este generalmente, ¿por qué? Porque se da todos los días, en forma oral. Entonces se controla una vez por semana o lo que sea necesario por laboratorio a través de lo que se llama... ¿a dónde los puedo poner? Se lo voy a poner acá, a través de lo que es el RIN, el TP y el TTPK. ¿Sí? Pero este es más de tipo hematológico, ¿sí? Pero tiene un control para controlar que el paciente. Porque ¿qué pasa? Si yo le doy más anticoagulante de lo normal, ¿qué me va a pasar? El paciente va a tener hemorragia. Si se le doy menos, puede tener trombosis. ¿Sí? Porque acá estoy hablando de un paciente, no solo que por ahí estoy hablando está acostado, sino por ahí estoy hablando de un paciente que tiene una patología que forma coágulos. Entonces, si ese paciente lo tengo que mantener en una dosis para que no forme coágulos, pero tampoco me tengo que pasar porque si no va a generar una hemorragia. ¿Mm? Ahora, cuando yo les hablo ahí de hemorragia, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que quiero que por ahí que quede claro también? Si yo, por ejemplo, yo ahora agarro y me tomo un heparin y me tomo un anticoagulante oral, o cualquiera de los dos, como quieran, no voy a hacer una hemorragia. ¿Mm? Ahora, si yo me tomo una anticoagulante oral o una heparina, póngale que ya los dos están haciendo efecto, pasó los 2 o 3 días y demás, que lo tomo, y me corto, ¿sí? O tengo un traumatismo y demás, ahí sí voy a tener, me va a costar más generar hemostasia, o sea, generar el coágulo. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, no es que por sí genere hemorragia, lo que va a alterar es el tema de la coagulación, entonces un paciente que sangre va a generar una hemorragia porque no va a dejar que coagule. ¿Mm? Ahora, si el paciente no tiene ningún sangrado, no le va a generar nada. ¿Mm? A eso es lo que me quería referir, así que entiendo por ahí con efecto adverso. Y este también tiene un antídoto. ¿Y qué antídoto va a ser? Si a mí lo que me falta es vitamina K, yo le voy a dar vitamina K. De esa manera empiezo a sintetizar de vuelta. Ahora, si yo estoy en una urgencia donde yo no le puedo dar vitamina K para que actúe la vitamina K, empiece a sintetizar y pase los demás, ¿sí? Y yo tengo que dar algo, ¿sí? Para que coagule, ¿qué le puedo dar? Y en ese caso le puedo dar el plasma, ¿sí? Plasma fresco. ¿Y qué quiere decir esto? Me giro un segundito porque les quiero explicar. Eh, Si a mí me faltan factores de la coagulación, póngale, ¿sí? Porque estoy con anticoagulantes, tomando anticoagulante oral o tengo alguna patología, póngale, hay una patología que se llama el SID, no sé si lo han escuchado, que es una coagulación intravascular diseminada, que es cuando el cuerpo empieza a coagular por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, yo por ejemplo, puedo estar tomando, pónganle, un anticoagulante oral, ¿sí? Que no me deja que sintetice factor de la coagulación, entonces no tengo factor de la coagulación. O puedo estar con una patología, como una hipertensión severa que me dio un SID, una coagulación intravascular diseminada, que ¿qué pasa? Tengo coágulos por todo el cuerpo, entonces me gasté todos los factores de la coagulación. Puede ser que no los sintetice o que me los gaste todos, no tenga más. Sea el motivo que sea, no tengo factor de la coagulación. Entonces ahí no me sirve de nada darle una vitamina K para tratar de que sintetice más. Tengo que actuar rápido. ¿Sí? Entonces en ese caso, ¿qué le tengo que dar? Le voy a dar de un paciente le voy a dar plasma, porque en el plasma están los factores de la coagulación. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Le doy los factores de coagulación para que coagule. Por eso también es muy importante saber qué cosas tiene el paciente para saber qué darle. Porque si yo llevo a un paciente que tiene una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que ese paciente no coagula y sangra por todos lados, yo le doy 1 litro de sangre, 25 litros de sangre le pongo para tratar de tratarlo, entra por un lado y va a salir por el otro. O sea, no lo voy a poder tratar. Ahora, si ese paciente, en vez de darle sangre, le doy plasma, le voy a dar los factores de coagulación, va a coagular y va a frenar el sangrado. ¿Mm? Entonces, a veces no es necesario dar sangre, sino dar plasma. Hay que ver qué es lo que nosotros estamos buscando con dar. Con la sangre estamos recuperando el volumen y demás. Ahora, si yo necesito factores de la coagulación, le voy a dar plasma. ¿Mm? Y si tenemos tiempo y demás, porque tomo anticoagulante oral, es lo que le puedo dar a veces vitamina K. Por ejemplo, en los pacientes o en los recién nacidos, cuando bueno, recién nacidos cuando nacen, cuando estén en las cesáreas, van a ver que al niño, cuando se nace y se lo lleva el pediatra, una de las vacunas que le ponen, si se fijan después que salen las libretas, cuando sean papá o mamá, es la vitamina K. ¿Y por qué le ponen vitamina K? Porque el niño al nacer todavía no tiene la síntesis de los factores de la coagulación por el hígado. Por lo tanto, al darle vitamina K evitamos hemorragias en el recién nacido.
Entonces, todos los niños cuando nacen le colocan vitamina K para que sintetice los factores y de esa manera evitar las hemorragias del recién nacido. Y el otro que me faltaba, que estoy viendo dentro del cuadro, es la contraindicación, ya que es lo mismo. Cualquier sangrado, por ejemplo, que un paciente tenga, no le voy a dar un anticoagulante oral, sigo voy a estar tomando anticoagulante oral porque lo voy a empeorar. ¿Sí? Entonces, una hemorragia activa debería evitarlos esto. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, si no tengo una hemorragia no me va a hacer nada. Pero si tengo una hemorragia activa, debo evitarlos. Entonces, tener en cuenta que la heparina me va a servir, o fraxiparine, o la heparina bajo peso molecular, para manejar la profilaxis antibiótica en pacientes que van a entrar a una cirugía. Y los anticoagulantes orales me sirven para pacientes postquirúrgicos, van a estar mucho tiempo por ahí sin movilizarse, o pacientes que ya vienen con una patología que generan trombos, entonces para evitar que generen los trombos. Y por eso es tan importante la movilización precoz. Por eso es lo que se está dando tratar en la cirugía, de que el paciente cuanto antes se movilice, antes se recupera y antes se externaliza. Y una de las cosas que nosotros logramos al movilizarlo al paciente es evitar las trombosis y evitar una complicación futura. Entonces estos son dos medicamentos que van a ver, que se pueden encontrar los anticoagulantes orales, que los van a tener que cambiar, o se va a encontrar que lo van a tener que colocar, o que si el paciente se me colocó 12 horas antes de la cirugía, un anticoagulante. ¿Para qué? Para prevenir las trombosis. Y hay un medicamento más que les quiero agregar, les voy a girar, que es la streptocinasa. ¿Y qué es la streptocinasa? Se llama streptocinasa. Y si ustedes, fíjense, cuando lean el mecanismo de acción lo van a sacar, ¿sí? Cuando hablo de streptocinasa, lo que va a hacer la streptocinasa es, va a formar un complejo con plasminógeno y lo activa a plasmina. O sea, lo que va a hacer es agarrar el plasminógeno y transformarlo en plasmina. ¿Sí? Esto generalmente la vía de administración endovenosa. Si ustedes se acuerdan de la plasmina, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan cuando le dije que teníamos el coágulo, que formaban las plaquetas, la red de fibrina, y después venía la plasmina y disolvía el coágulo para producir el proceso de cicatrización? Bueno, eso lo hace la plasmina. Imagínense que de golpe tiene una trombosis, un tromboembolismo pulmonar. Yo, por más que le dé anticoagulantes, si ya se formó el coágulo, no voy a hacer absolutamente nada. El coágulo es para que, el anticoagulante, como la heparina, es para que no se me forme este trombo. Ahora, si yo no hice lo que correspondía, o lo hice pero se formó un trombo, en ese caso le tengo que dar streptocinasa, que la streptocinasa va a formar mucha plasmina y la plasmina va a disolver el coágulo. Y de esa manera va a mandar irrigación y voy a evitar una muerte, por ejemplo, por un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuál es la indicación en este caso, ya no va a ser la prevención de una trombosis venosa profunda, sino acá la indicación de la streptocinasa es para una trombosis, ya cuando se formó la trombosis, que puede ser arterial o venosa, ¿sí? Cuando ya se formó el trombo. Obviamente, como efectos adversos, lo mismo, pues este va a generar gran hemorragia, ¿sí? Porque disuelve todos los coágulos, y está contraindicado en alguna indicación de una hemorragia activa. Entonces, si yo quiero prevenir que un paciente me genere un trombo, le voy a dar un anticoagulante. Si el paciente me generó trombo y está en una urgencia, le tengo que dar algo que disuelva el trombo, como por ejemplo la streptocinasa, que forma mucha plasmina. Que como vimos, la plasmina era el que disolvía el coágulo. Entonces, estos son los medicamentos por ahí que más se pueden llegar a encontrar. El que más van a encontrar son la heparina de bajo peso molecular que el paciente va a tener, ¿sí? Que son las que más se utilizan ahora en la cirugía, y las vendas elásticas. Y fíjense que son de compresión, deben tener una cantidad, un determinado compresión, porque la venda elástica no tiene que sacarle la circulación, apretarle, ¿sí? Tiene que generar una de pequeña compresión donde ayude al retorno venoso. Por eso no tienen que ir ni muy sueltas ni muy apretadas, y tienen como una determinada elasticidad, ¿sí? Que van determinando para que el paciente. Una vez que el paciente se moviliza, chau, se saca la venda, no hay problema, porque ya está haciendo la compresión el mismo al caminar, la contracción de los músculos. Y si no, se le dice que trate de movilizarse y demás en la cama. Entonces, acuérdense de lo que son los anticoagulantes orales, lo que es la heparina y lo que es la streptocinasa. Acuérdense cuáles son las etapas de la coagulación en la hemostasia, y acuérdense qué es la trombosis. Esto es lo que sería el capítulo de esto.
Con esto más o menos estaríamos casi completo con el programa, nos queda la parte de anemia. Sí, me preguntan la indicación de anticoagulantes orales. La indicación de anticoagulantes orales es la misma que la de heparina. Profilaxis de la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y también para prevenir en este caso, la trombosis arterial. O los coágulos que se pueden formar en el corazón, ¿sí? En los infartos agudos de miocardio, que es lo más común, un infarto cerebral, o una ACV, y demás. Cuando una parte sea el órgano que sea que se isquemiza, que no le llega oxígeno y muere por falta de oxígeno, eso se llama infarto. Depende en dónde se encuentre, le ponen infarto de y le ponen el nombre de donde esté. Vamos a frenar.